Cuando no ves salida, Dios crea el camino que te salvará. ¿Alguna vez sentiste que ya no hay salida? Que miras a todos lados y solo ves muros, puertas cerradas, silencio. Ese momento donde el corazón se cansa de luchar y la mente empieza a rendirse. No porque no tengas fe, sino porque el camino simplemente desapareció frente a tus ojos. Muchos piensan que cuando no hay salida es el final. Pero en el reino de Dios, ese instante nunca es el final. Es el punto exacto donde Él comienza a crear algo que tú no puedes ver todavía. Dios no actúa cuando todo está claro. Él se mueve cuando todo parece imposible, porque su poder no depende de caminos visibles, sino de su voluntad eterna. Si hoy te encuentras en ese lugar donde no sabes qué hacer, donde ya intentaste todo y nada funcionó, quédate. Porque esta palabra no llega por casualidad. Llega porque cuando no ves salida, Dios está preparando el camino que te salvará. Cuando todo se cierra, Dios empieza a obrar. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se cierra al mismo tiempo. No es solo una puerta, no es solo una opción, no es solo un plan que falla. Es la sensación de que cada intento termina en un muro, de que cada paso que das te devuelve al mismo lugar. Y en ese punto, el corazón empieza a preguntarse en silencio si Dios sigue ahí, si aún está mirando, si todavía le importa lo que estás viviendo. Pero lo que muchos no entienden es que Dios permite esos cierres no como castigo, sino como estrategia. Él sabe que mientras exista una salida humana, el alma seguirá apoyándose en su propia fuerza, en su propio entendimiento, en su propia lógica. Cuando todo se cierra, no es porque Dios se haya ido, es porque está tomando el control total. Hay procesos que solo pueden comenzar cuando ya no tienes nada a qué aferrarte, cuando tus recursos se agotaron, cuando tu mente ya no tiene respuestas. Ese momento incómodo, ese silencio pesado, ese punto donde dices, ya no sé qué hacer, no es el final de tu historia, es el lugar exacto donde Dios empieza a escribir una nueva parte que no podrías haber construido por ti mismo. El problema es que fuimos enseñados a creer que Dios actúa solo cuando vemos el camino, cuando entendemos el proceso, cuando todo parece ordenado. Pero Dios no depende de escenarios favorables. Él no necesita que las condiciones sean ideales para obrar. De hecho, muchas de sus obras más poderosas nacen en escenarios completamente imposibles. Cuando no ves salida, cuando el panorama es oscuro, cuando las opciones desaparecen, ahí es donde el cielo comienza a moverse con más precisión. Ese cierre que hoy te duele no es rechazo, es redirección. Esa puerta que no se abrió no fue pérdida, fue protección. Dios ve cosas que tú no ves, conexiones que tú no entiendes, consecuencias que hoy no imaginas. Y mientras tú lloras por lo que se cerró, Él ya está preparando algo que aún no existe en tu realidad visible. Un camino que no estaba en el mapa, una salida que no se podía prever, una solución que no depende de la lógica humana. Muchas veces queremos que Dios nos muestre el camino completo, pero Él trabaja por pasos. Primero cierra lo que te distrae, luego fortalece tu fe y solo después revela la dirección. Porque si vieras todo antes de tiempo, tu corazón no estaría preparado para sostener lo que viene. Dios no te quita opciones para dejarte vacío, te las quita para llenarte de Él. Y cuando Dios se convierte en tu única opción, su poder se manifiesta de una forma que transforma por completo tu vida. Si hoy sientes que todo se cerró, no te desesperes. No es señal de abandono, es señal de que Dios está obrando en un nivel más profundo. Él no llega tarde. Él llega cuando ya no depende de nadie más que de Él mismo. Y ese es el punto donde los caminos imposibles comienzan a nacer. Cuando la mente se queda sin respuestas, la fe empieza a despertar.
Hay un momento muy específico en la vida en el que la mente se cansa de buscar explicaciones. Has pensado una y otra vez, has analizado cada posibilidad, has intentado entender qué falló, qué hiciste mal, qué podrías haber hecho diferente, pero llega un punto en el que ya no hay respuestas nuevas. Todo se repite, todo se siente confuso. Y es ahí donde la mente empieza a perder el control, porque la mente humana fue creada para entender, para ordenar, para anticipar. Pero hay situaciones que no pueden resolverse con lógica, ni con cálculo, ni con experiencia previa. Cuando la mente se queda sin respuestas, el corazón entra en conflicto. Aparece la ansiedad, el miedo, la sensación de estar perdido. No porque falte fe, sino porque la fe verdadera aún no ha sido llevada al lugar donde debe operar. La fe no nace cuando todo está claro. La fe nace cuando ya no hay claridad, cuando no hay garantías, cuando no hay certezas visibles, cuando lo único que queda es confiar o rendirse. Dios permite que la mente llegue a su límite porque sabe que mientras dependas de tu entendimiento, no aprenderás a depender de su guía. No es que pensar sea malo, es que pensar no es suficiente para atravesar ciertos procesos. Hay batallas que no se ganan con argumentos, se ganan con entrega. Hay caminos que no se descubren con razonamiento, se revelan con obediencia. Y por eso, cuando la mente se agota, la fe comienza a despertar. Ese momento en el que dices, no entiendo nada, no es una derrota espiritual, es una transición. Es el punto donde dejas de intentar controlar y empiezas a permitir que Dios dirija. Porque mientras tu mente lucha por entender, Dios ya está trabajando en dimensiones que no puedes percibir. Él no te pide que comprendas todo, te pide que confíes incluso cuando no comprendes nada. La fe no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos a una realidad mayor. Es reconocer que hay caminos que no se ven, procesos que no se explican y soluciones que no encajan en la lógica humana. Cuando la mente se queda sin respuestas, la fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva. Ya no crees porque todo tiene sentido, crees porque has aprendido que Dios sigue siendo fiel incluso cuando nada lo parece. Si hoy tu mente está cansada, si ya no sabes qué pensar ni qué decidir, no te culpes. Tal vez no estás fallando. Tal vez estás entrando en el lugar exacto donde Dios quería llevarte. Un lugar donde la fe deja de depender de lo que ves y empieza a apoyarse en lo que Él promete. Y es ahí, justo ahí, donde los caminos invisibles comienzan a tomar forma. Dios trabaja en silencio cuando todo parece detenido. Hay silencios que incomodan profundamente. Silencios donde oras y no escuchas respuesta inmediata, donde esperas una señal y lo único que llega es más espera. Para muchos, ese silencio es interpretado como ausencia, como distancia, como abandono. Pero en la dinámica espiritual, el silencio de Dios no significa inactividad, significa concentración, significa que Él está obrando en una profundidad que no necesita ruido para manifestarse. Dios no siempre anuncia lo que está haciendo. Muchas de sus obras más decisivas se desarrollan lejos de los aplausos, lejos de la explicación, lejos de la comprensión humana. Mientras tú sientes que todo está detenido, Él está alineando tiempos, removiendo obstáculos invisibles, preparando escenarios que todavía no existen en tu realidad. El silencio no es vacío, es gestación. Es el lugar donde lo invisible comienza a tomar forma antes de hacerse visible. El problema es que estamos acostumbrados a movernos por estímulos. Queremos sentir algo, ver algo, escuchar algo que confirme que Dios está actuando. Pero hay procesos donde Dios quita esas confirmaciones precisamente para fortalecer la fe. Porque si dependes de señales constantes, tu confianza nunca madurará. Dios quiere que aprendas a descansar incluso cuando no entiendes lo que está pasando.
Ese silencio que hoy pesa sobre tu corazón no es una negativa, es una pausa estratégica. Es Dios diciendo, sin palabras, que confíes más allá de la emoción del momento. Mientras tú interpretas el silencio como espera, el cielo lo utiliza como preparación. Y cuando Dios prepara, no lo hace a medias. Él trabaja cada detalle con precisión eterna. Muchas veces el camino no aparece porque todavía no estás listo para caminarlo. No por incapacidad, sino por protección. Dios sabe que revelar ciertas cosas antes de tiempo puede dañar más que ayudar. Por eso guarda silencio. Por eso permite que el proceso se sienta lento. Porque lo que viene necesita una versión de ti más fuerte, más firme, más rendida. El silencio también enseña a escuchar de otra manera. Cuando todo calla afuera, el corazón empieza a percibir lo que antes ignoraba. Se afinan los sentidos espirituales. Se aprende a reconocer la voz de Dios, no en el ruido, sino en la paz, no en la prisa, sino en la certeza interior. Y esa certeza, aunque no tenga palabras, sostiene más que cualquier explicación. Si hoy sientes que Dios está en silencio, no retrocedas, no tomes decisiones apresuradas, no interpretes la quietud como derrota. Estás en un terreno sagrado donde Dios está obrando sin ser visto. Y cuando Él termine lo que está haciendo en lo oculto, el camino se abrirá de una forma tan clara que entenderás que el silencio no fue abandono, fue amor cuidando cada paso de tu historia. La espera no es rechazo, es alineación. Hay esperas que duelen más que una respuesta negativa. Porque cuando Dios dice no, al menos sabes dónde estás. Pero cuando Dios guarda silencio y el tiempo pasa, el corazón comienza a inquietarse. Aparecen preguntas que no se dicen en voz alta. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si esto nunca cambia? ¿Y si Dios ya no va a intervenir? Sin embargo, la espera en Dios nunca es un vacío sin propósito. Es un espacio de alineación profunda donde Él ajusta lo que aún no encaja para que el camino que viene no te rompa, sino que te sostenga. La espera no significa que Dios esté indeciso. Él no duda, Él no se retrasa, Él no improvisa. La espera existe porque hay piezas que todavía están siendo colocadas, tanto fuera como dentro de ti. Hay decisiones que aún no estás listo para tomar. Hay verdades que todavía no podrías sostener. Hay responsabilidades que requieren una madurez que solo el tiempo y el proceso pueden formar. Dios no te hace esperar para castigarte, te hace esperar para prepararte. Mientras tú miras el reloj, Dios observa el corazón. Mientras tú cuentas los días, Él trabaja en la raíz. Y muchas veces, si el camino se abriera antes, caminarías con prisa, con miedo, con inseguridad. Pero cuando Dios permite la espera, lo hace para que cuando el camino aparezca puedas avanzar con firmeza, con claridad y con paz. La espera no te quita oportunidades, te evita errores que hoy ni siquiera puedes imaginar. Hay algo que ocurre en la espera que no ocurre en ningún otro momento. La fe se purifica. Ya no confías porque todo va bien, confías porque decidiste confiar. Ya no oras para cambiar la situación, oras para no cambiar tu confianza. Y ese nivel de fe transforma la manera en la que enfrentas la vida. Dejas de reaccionar desde la ansiedad y empiezas a responder desde la certeza de que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando nada se mueve a tu favor. Muchos abandonan el proceso justo antes de que el camino se abra. Se cansan de esperar, se adelantan, toman atajos que parecen soluciones rápidas, pero que después traen más dolor. Dios, en su amor, intenta protegerte de esos atajos. Por eso te detiene, por eso te hace esperar, porque lo que viene no es solo una salida del problema, es una nueva etapa que requiere un corazón alineado con su voluntad. Si hoy estás esperando, no te desesperes. No estás detenido, estás siendo preparado.
No estás olvidado, estás siendo cuidado. La espera no es rechazo. Es Dios alineando tiempos, circunstancias y corazones para que cuando el camino se manifieste, no solo te salve del momento difícil, sino que te conduzca hacia algo mucho más grande de lo que pediste o imaginaste. Cuando sueltas el control, el camino empieza a formarse. Hay un momento decisivo en todo proceso espiritual. Cuando entiendes que aferrarte al control no te protege, te limita. El control parece seguridad, pero en realidad es miedo disfrazado de prudencia. Es el intento del corazón de evitar el dolor, anticipando cada paso, calculando cada resultado, exigiendo certezas antes de avanzar. Y mientras el control gobierna, el camino permanece oculto porque Dios no compite con la necesidad humana de dominar lo que no entiende. Soltar el control no es rendirse a la derrota, es rendirse a una guía mayor. Es reconocer que no puedes cargar con el peso de todo y que tampoco fuiste creado para hacerlo. Cuando intentas sostenerlo todo, te cansas. Cuando intentas decidirlo todo, te confundes. Pero cuando sueltas, algo cambia en lo profundo. El alma respira, el corazón se aquieta. Y en ese espacio de rendición, Dios comienza a mostrar dirección. Muchos oran pidiendo una salida, pero siguen apretando el control con fuerza. Quieren que Dios abra el camino, pero no quieren soltar la forma en la que creen que ese camino debería verse. Y Dios, en su amor, espera. No porque no pueda actuar, sino porque sabe que mientras no sueltes, no podrás caminar con libertad. El camino que Él crea no se recorre con ansiedad, se recorre con confianza. Soltar el control no significa dejar de actuar, significa dejar de forzar. Significa caminar con obediencia, aun cuando no tienes el mapa completo. Significa decir sí sin exigir explicaciones inmediatas. Es un acto silencioso, interno, profundo. Nadie lo ve, pero el cielo lo reconoce. Porque cuando eliges confiar por encima de entender, activas una dimensión espiritual donde Dios se mueve con mayor claridad. Es en ese punto donde el camino empieza a formarse, no siempre como esperabas, no siempre en la dirección que imaginabas, pero siempre con propósito. Dios no revela todo de una vez. Él ilumina el paso suficiente para hoy. Y mañana, cuando avances con fidelidad, iluminará el siguiente. Así es como Él guía, paso a paso, corazón a corazón, fe sobre fe. El control intenta acelerar procesos. La fe acepta los tiempos. El control quiere garantías. La fe camina con promesas. Y cuando eliges la fe, aunque tiemble el corazón, Dios responde con una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz no elimina los desafíos, pero te da la certeza de que no estás solo en medio de ellos. Si hoy sientes que estás agotado de intentar sostenerlo todo, tal vez no necesitas más fuerza. Tal vez necesitas soltar. No soltar la fe, sino soltar el control. Porque en el momento en que lo haces, Dios toma el lugar que siempre le perteneció. Y cuando Él dirige, el camino no solo se abre, se vuelve seguro. Y aunque no lo veas completo todavía, cada paso te acercará al lugar donde entenderás que soltar fue el inicio de tu salvación. Dios no solo te saca del problema, te enseña a caminar sobre lo imposible. Muchas personas oran esperando que Dios elimine el problema de inmediato. Quieren que la dificultad desaparezca, que el dolor termine, que la presión se disuelva. Pero en muchos procesos, Dios no actúa quitando el obstáculo, sino enseñándote a atravesarlo sin que te destruya. Porque hay victorias que no se construyen evitando la dificultad, sino caminando sobre ella con una fe que ya no depende de las circunstancias. Dios sabe que si solo te sacara del problema, tu fe seguiría siendo frágil. Te alegrarías por la solución, pero temerías el próximo desafío.
Por eso, Él hace algo más profundo. Te muestra que su presencia es suficiente incluso cuando el escenario no cambia. El camino que Él crea no siempre rodea el desierto, muchas veces lo atraviesa. Y es ahí donde descubres que no estás caminando solo, aunque todo a tu alrededor parezca inestable. Caminar sobre lo imposible no significa que no haya miedo. Significa que el miedo ya no gobierna tus decisiones. Significa avanzar aun cuando el corazón late rápido, aun cuando la mente intenta retroceder. Dios no te promete un camino sin temor. Te promete un camino donde su mano te sostiene incluso cuando tus fuerzas fallan. Y esa experiencia transforma tu manera de confiar para siempre. Hay momentos en los que Dios permite que sigas viendo el problema para que entiendas que tu seguridad no viene de la ausencia de dificultades, sino de su fidelidad constante. Cuando aprendes eso, algo se rompe dentro de ti. La dependencia del control, la necesidad de garantías, la obsesión por entender cada detalle. Empiezas a vivir desde una confianza más profunda, más madura, más estable. Lo imposible deja de ser una amenaza y se convierte en escenario. Un escenario donde Dios se glorifica y donde tu fe se fortalece. No porque seas fuerte, sino porque Él lo es. Cada paso que das en medio de lo imposible es una declaración silenciosa de confianza. Y el cielo responde a esas declaraciones con respaldo espiritual, con paz interior, con una certeza que no se puede explicar con palabras. Dios no busca impresionarte con milagros externos solamente. Él busca formar en ti una fe que permanezca incluso cuando el milagro tarda. Porque esa fe te sostendrá no solo hoy, sino en todas las estaciones que vendrán. El camino que Dios crea no siempre elimina el peso, pero te da la fuerza para cargarlo sin quebrarte. Y cuando miras atrás, entiendes que lo imposible no fue el final, fue el entrenamiento para una vida más profunda en Él. Si hoy estás atravesando algo que parece imposible, no retrocedas. No pidas solamente que termine. Pide que Dios camine contigo en medio de ello. Porque cuando aprendes a caminar con Él sobre lo imposible, ya no temes al futuro. Sabes que cualquier camino que venga, aunque no lo veas, Él lo creará delante de ti, paso a paso, hasta llevarte a un lugar de salvación y propósito. Cuando todo depende solo de Dios, el camino se manifiesta. Llega un punto en el proceso donde ya no queda nada que hacer desde lo humano. No hay llamadas pendientes, no hay estrategias nuevas, no hay fuerzas para intentar una vez más. Es ese instante silencioso en el que el alma reconoce, sin palabras, que todo depende solo de Dios. Y aunque ese reconocimiento puede asustar, en realidad es uno de los lugares más seguros que una persona puede habitar. Porque cuando todo depende solo de Él, ya no hay interferencias, ya no hay confusión, ya no hay competencia entre la voluntad humana y la voluntad divina. Mientras aún creemos que podemos resolverlo, controlar el resultado o acelerar el proceso, el camino permanece oculto. No porque Dios no quiera mostrarlo, sino porque el corazón todavía no está completamente entregado. Pero cuando finalmente sueltas, cuando aceptas que no tienes el control y que tampoco lo necesitas, algo cambia en lo espiritual. El peso se desplaza. La carga deja de estar sobre tus hombros y pasa a las manos de Dios. Y en ese traspaso invisible, el camino empieza a manifestarse. Dios no se revela plenamente en la autosuficiencia, se revela en la dependencia. No porque quiera verte débil, sino porque quiere que descubras su fuerza actuando a tu favor. Cuando todo depende solo de Dios, el miedo pierde autoridad. No desaparece de inmediato, pero deja de mandar. La ansiedad se silencia poco a poco, porque ya no estás intentando sostener lo que nunca te correspondió sostener. Y esa paz que comienza a surgir no viene de una solución visible, viene de una confianza renovada.
Muchas veces esperamos que el camino se abra primero para después confiar. Pero en el reino de Dios, el orden es inverso. Primero confías, luego el camino aparece. No todo de una vez, no con explicaciones detalladas, sino con claridad suficiente para dar el próximo paso. Y ese paso, aunque parezca pequeño, rompe el estancamiento espiritual. Porque Dios honra la obediencia nacida de la fe, no la que depende de certezas. Cuando todo depende solo de Dios, aprendes a reconocer sus movimientos en lo cotidiano. Una palabra, una oportunidad inesperada, una decisión interna, una paz que no se puede explicar. El camino no siempre se presenta como un gran evento, muchas veces se manifiesta como una dirección suave, firme, constante, y solo quienes aprendieron a depender completamente de él pueden percibirla sin confundirla con el ruido del miedo. Este es el momento donde muchos experimentan un cambio profundo, no necesariamente en las circunstancias externas, sino en la forma de mirar la vida. Dejas de preguntar qué va a pasar y empiezas a decir, confío en aquel que ya está ahí. Y esa postura interior abre puertas que antes no existían, no porque las fuerzas regresaron, sino porque la fe tomó el lugar que le corresponde. Si hoy sientes que todo depende solo de Dios, no lo veas como una pérdida de control. Véelo como una transición sagrada. Estás entrando en el terreno donde Él obra con libertad, donde el camino deja de ser una carga y se convierte en una promesa en movimiento. Y aunque aún no veas todo con claridad, puedes estar seguro de algo. Cuando todo depende solo de Dios, el camino que te salvará ya está en marcha. El camino que Dios crea también se convierte en testimonio. Cuando Dios crea un camino donde antes no había salida, no lo hace solo para resolver un momento difícil. Él está escribiendo una historia que un día será contada, incluso cuando hoy no lo percibas. Lo que ahora duele, confunde o desgasta, está siendo transformado en una evidencia viva de que su fidelidad no falla. El camino que Dios crea no termina en tu salvación personal. Se extiende como una señal para otros que algún día caminarán por la misma oscuridad que tú estás atravesando hoy. En medio del proceso, es fácil pensar que todo se trata solo de sobrevivir, de resistir un poco más, de no quebrarse. Pero Dios siempre ve más allá del momento presente. Él sabe que habrá personas que necesitarán escuchar lo que aprendiste en silencio, que encontrarán esperanza en lo que tú lograste soportar sin rendirte. Por eso, aunque ahora no entiendas el sentido completo del proceso, cada paso que das está siendo grabado en lo profundo como una semilla de propósito. El testimonio no nace cuando todo sale bien. Nace cuando decides confiar incluso cuando nada tiene sentido. No se construye con finales perfectos, sino con procesos reales. Cuando alguien vea que el camino se abrió para ti, no se impresionará solo por el resultado, sino por la fe que te sostuvo mientras no había salida visible. Porque lo que toca corazones no es la ausencia de lucha, es la presencia de Dios en medio de ella. Muchas veces Dios permite que recuerdes el punto exacto donde pensaste que no ibas a soportar más. No para revivir el dolor, sino para que nunca olvides de dónde te sacó. Ese recuerdo se convierte en ancla, en humildad, en gratitud y también en autoridad espiritual. Porque quien fue levantado desde el fondo habla con una verdad que no se aprende en teoría. Habla desde la experiencia de haber visto a Dios crear un camino donde humanamente no existía ninguno. El camino que Dios crea también redefine tu mirada. Cambia la forma en la que ves los problemas ajenos, la manera en la que escuchas a quienes sufren, la paciencia con la que acompañas a otros en sus procesos. Ya no juzgas con ligereza, porque sabes lo que significa no ver salida. Ya no minimizas el dolor, porque recuerdas el peso de la espera.
Y esa sensibilidad es parte del propósito que Dios formó, mientras tú pensabas que solo estabas sobreviviendo. Cuando llegue el día en que mires atrás, entenderás que cada lágrima tuvo un lugar, cada silencio tuvo un sentido, cada paso incierto fue necesario. El camino no solo te llevó a un lugar mejor, te convirtió en alguien más profundo, más consciente, más alineado con el corazón de Dios. Y ese cambio interior es lo que hace que tu historia tenga impacto más allá de ti. Si hoy estás en medio del proceso, confía. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado. El camino que Dios crea no termina en el alivio, se transforma en propósito. Y aquello que hoy parece solo una lucha personal, mañana será una luz encendida para otros que aún no logran ver por dónde salir. Oremos ahora. Dios eterno, hoy nos presentamos delante de ti tal como estamos, sin máscaras, sin fuerzas fingidas, sin respuestas claras. Llegamos con el corazón cansado, con la mente agotada, con preguntas que no supimos responder y caminos que se cerraron delante de nosotros. Tú conoces cada paso que dimos, cada intento que falló, cada noche en la que el silencio pesó más que las palabras. Nada de lo que vivimos te es oculto. Nada de lo que sentimos te resulta indiferente. Hoy reconocemos que no vemos salida. Reconocemos que humanamente no sabemos qué hacer. Pero también reconocemos algo más profundo, que tú sigues siendo Dios incluso cuando no entendemos tus caminos, que tu poder no disminuye cuando nuestras fuerzas se acaban, que tu fidelidad no depende de nuestra claridad, sino de tu promesa eterna. Por eso, aún sin ver, decidimos confiar. Señor, entra ahora en cada pensamiento que está cargado de miedo. Toca cada recuerdo que todavía duele. Aquieta cada corazón que se siente atrapado entre la espera y la incertidumbre. Donde la ansiedad tomó espacio, trae paz. Donde la desesperanza intentó instalarse, trae luz. Donde el alma se siente sola, revela tu presencia de una forma real y profunda. Hoy te pedimos algo sencillo y poderoso. Crea el camino que no podemos ver. Abre la salida que no sabemos imaginar. Mueve lo que está detenido, alinea lo que está fuera de lugar y fortalece nuestro espíritu mientras esperamos. No te pedimos señales espectaculares. Te pedimos la certeza interior de que no estamos solos, de que tú caminas delante de nosotros incluso cuando el terreno parece incierto. Enséñanos a confiar sin controlar, a esperar sin rendirnos, a obedecer sin entenderlo todo. Danos un corazón sensible a tu guía y una fe firme para avanzar paso a paso. Si el camino aún no es visible, sosténnos en la espera. Si el proceso duele, cúbrenos con tu paz. Si el miedo aparece, recuérdanos que tú ya estás en el futuro que todavía no alcanzamos a ver. Declaramos hoy que esta historia no termina en encierro, termina en salvación, no termina en pérdida, termina en propósito, no termina en oscuridad, termina en luz. Aunque ahora no veamos salida, creemos que tú estás creando el camino que nos salvará y confiamos en que, a su tiempo, todo hará sentido. No es el final, es el comienzo de algo nuevo. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima palabra puede cambiarlo todo.